ya se dividió en 3 puntos, ¿no? Ahora va a ser sangre, glóbulos rojos, ¿no? Y factores espermatógenos. La clase que el otro martes va a ser lo que es coagulación, plaquetas, y la última parte va a ser lo que es inmunofisiología. Entonces vamos a comenzar con sangre. El organismo humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre, de los cuales cerca de la mitad por respirar. Es algo que ustedes ya llevaron miembros además perfectamente bien, ¿no? Y tomar en cuenta ese valor porque después vamos a hacer un pequeño característico. ¿Cuál es la función de la sangre? El transporte de gases respiratorios, ¿no? O sea, ahí está el CO2, está el O2, está también el transporte de nutrimentos, de metabolitos de hormonas, por ahí circulan todas las hormonas para cumplir funciones específicas como la tiroidea, etc. Hay defensas contra la infección, específicamente por ahí circulan los anticuerpos, ¿no? También hay citoquinas que circulan ahí. Participa en el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no? Físicamente, sobre todo con su regulación con el termostato fisiológico, el hipotálamico. Participa en el equilibrio ácido-base, por ahí están los báfaros, los amortiguadores principales como el carbonato, ¿no? Las proteínas también son amortiguadoras. Y además cuenta con un sistema integrado para impedir su pérdida, que es lo que se conoce como la hemostasis. ¿Cómo está constituida la sangre? Está constituida por elementos formes que son en promedio un 45%, plasmas un 25%, y resaltar que estos elementos pueden separarse con ayuda del laboratorio, lo que se llama la ultracentrifugación. Más o menos en un tubo de 2,5 milímetros de diámetro interno por 200 milímetros de altura, se hace la ultracentrifugación para separar en 3 capas. ¿Cuáles son los valores normales? Ahí los tienen. Los eritrocitos están en varones 5,5 millones por microlitros, 4,8 en mujeres. Leucocitos, el conteo leucocitero normal va de 4.000 a 8.000. Hay literaturas que varían, ¿no? Como van a ver ustedes de sus estudios. Los neutrófilos de 3.000 a 6.000, 50%. El eosinófilo de 150 a 300, 1 al 4%. Basófilo 0 a 100, 0,1%. Linfocitos 1.500 a 4.000. Monocitos tienen la cantidad de plaquetas, ¿no? Yo cuando en estas clases siempre digo resalto, me pregunta y esto en el pasado. Específicamente, una sola vez combiné valores absolutos con porcentaje. En un examen que creo que fue en el 2020, 2021 o 2. Eso se combinó, ¿no? Porque básicamente, pues, para decir un valor muy exagerado, ¿no? Decir los neutrófilos son los que tienen menor porcentaje, ¿no? Decir eso, ¿no? Entonces, más o menos para que ya sepan ustedes, porque eso sí lo van a manejar en clínica cuando interpreten sus hemogramas. El plasma contiene innumerables sustancias en solución, entre las cuales las proteínas plasmáticas son un componente importante, ¿no? El plasma tiene proteínas para la coagulación, pero hay plasma sin proteínas para la coagulación. ¿Cómo se conoce a eso? Se conoce como suero. Ahora que se está viendo fuera, todos saben que soy muy exigente con esas ingenierías. Y tiene una concentración mayor de serotonina, como vamos a ver en la clase siguiente, serotonina de las plaquetas, ¿no? Que ayuda a la construcción del vaso sanguíneo. ¿Cuáles son los constituyentes del plasma? Básicamente electrolitos, proteínas, ¿no? Como la albúmina, la globulina, los aminoácidos, carbohidratos, la glucosa, lípidos, el colesterol, los ácidos grasos, los minerales, enzimas, la fosfatasa alcalina, la amilasa, y hay metabolitos como la bilirrubina, la urea, la ácido úrico y la peptidina. Urea, como se debe decir, ¿no?
a ver, esto es importante, por ejemplo, eso sí ha venido en un examen, ahí dice volúmenes sanguíneos, ¿no? Para los procedimientos de aféresis, señores, es necesario calcular la volemia, ¿no? Entonces, considerar que la sangre total está dividida en dos volúmenes, el volumen plasmático y el volumen eritrocitario, ¿no? Como no tenemos pizarra, imaginemos un ejemplo. La sangre total, acaban de ver ustedes que es 5, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo que el hematocrito de una persona es 45%, ¿cómo lo calcularían ustedes? 5 por 1, el hematocrito en decimales es 0,45. Y le sale el valor. A ver, vea, ¿cuánto sale? Lo que le acabo de decir. A ver, todos calculando. 5 por 1 menos 0,45, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Uy. A ver, yo lo calcularé, ok, todos, no, creo que no tienen calculador. Entonces, 1 menos 0.45 sale 0.75 por 5 sale 2.75, que sería el volumen plasmático. Si yo quiero calcular el volumen que es el volumen eritrocitario, que es volumen de sangre total, lo mismo que he hecho, solamente lo hago por el hematocrito. Se agradece ese valor, 2.75. Si digo 5 por 0.45, me sale 2.25. Y si ustedes lo suman al valor de 2.75, ¿cuánto sale? Sí. O sea, así calculan para un procedimiento de aféresis tus volúmenes sanguíneos, ¿no? Si ha venido esta en el examen de 2024-2, la pregunta. Combinada. Pero básicamente se le ponía pues el hematocrito y le jugaba con el valor del volumen plasmático, diciéndole cuánto sería su volumen, entonces tenía que calcular al inverso, el cangrejo. ¿Qué es la sedimentación eritrocitaria? Si bien es cierto, esta sedimentación eritrocitaria en el pasado era muy utilizada, poco a poco se está dejando de usar. Se está usando más actualmente la técnica que pretende ser reactiva, más que la sedimentación eritrocitaria. Sin embargo, lo traigo a colación porque es un examen que todavía se usa, sobre todo en hospitales que tienen menos recursos como los del ministerio. ¿Qué es lo que pasa acá? A la sangre se le deja reposar y se le agrega un anticoagulante en un tubo vertical. Entonces, lo mismo, pues el tubo tiene que ser de 2.5 milímetros de diámetro interno, 200 milímetros de alto, se le hace una centrifugación, ¿no? Y los eritrocitos van a quedar, se van a sedimentar, ¿no? El sobrenadante va a ser el plasma y hay una capa espumosa que los separa ambos, que es los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Entonces, así tú vas a tener, digamos, la separación. Pero la sedimentación es obviamente la velocidad a la que los eritrocitos van a sedimentar. Eso se llama volumen o velocidad, perdón, de sedimentación globular. ¿Qué factores determinan la velocidad de sedimentación globular? Básicamente, primero vamos por lo de arriba, fibrinógeno y globulina sérica. Por ejemplo, una mujer gestante puede tener obviamente un aumento de los factores de coagulación, etc., porque obviamente al momento del parto la placenta necesita una buena coagulación. Entonces, la hiperfibrinogenemia, bien sea de la gestante o patológica, va a determinar un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Igual como las globulinas séricas que se determinan en estados infecciosos, ¿no? Porque recuerden ustedes que los anticuerpos son anaglobulinas. Entonces, ahí hay una utilidad. Ahora, y obviamente no sirve para un proceso diagnóstico, no sirve para seguimiento de enfermedades, ¿no? Las características de los eritrocitos determinan mucho el valor, ¿no? Dependiendo si el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular media, que ahora lo vamos a ver qué es, si está normal o baja, tiene un valor normal diferente del que lo tiene alto, a la cual hay una tendencia a formación de columnas más rápida, ¿no? Igual va a una sedimentación un poco más lenta
más lenta a menor velocidad en aquellos que tienen una variación excesiva de la configuración del glóbulo rojo, que es la poiquilocitosis, o del tamaño, que es la anisocitosis, ¿no? Entonces, esas son otras variables también de la variación de la constitución de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Ahora vamos a la parte de proteínas plasmáticas, ¿no? Las proteínas plasmáticas son moléculas grandes de 50 a 300.000 Dalton, y casi todas las proteínas plasmáticas son glucoproteínas que contienen oligosacáridos, excepto la NUM, ¿no? Excepto la NUM. Recordad que la cadena de oligosacáridos son responsables de ciertas propiedades de las proteínas plasmáticas, ¿no? Como solubilidad, viscosidad, carga y neutralización. También entra esta pregunta en un examen, ¿no? Las 4 propiedades que da los oligosacáridos, ¿no? O sea, que ojo al piojo en ese sentido, ¿no? Eso también entró en un examen. Siempre cuando en esta clase, si ya se han tomado, recuerdo las preguntas y se las menciono a ustedes, ¿no? Ciertas propiedades se pueden deber a su tamaño y peso molecular. Obviamente, pues, lo que han llevado ya a nefrología o nefrofisiología, las proteínas plasmáticas son grandes, o sea, no son proteínas que van a comportarse como un osmol efectivo, ¿no? O eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? O sea, que no atraviesan membranas impermeables. Entonces, este va a ejercer una presión oncótica de 25 milímetros de mercurio en el vaso sanguíneo. Entonces, este tamaño y peso molecular determina que no pueda librarse del espacio vascular. Por ende, ejerce su presión oncótica y dependiendo de la cantidad de volumen, de la viscosidad, puede ejercer, digamos, un efecto de enlentecimiento de estos, ¿no? Otras propiedades pueden atribuirse a la presencia de residuos polares. ¿Qué residuos polares específicamente tienen las proteínas plasmáticas? Carboxilo y amino, o sea, CO y NH2, ¿no? Entonces, estos residuos polares lo que van a conferir es que las moléculas, las proteínas sean solubles en agua y tengan desplazamiento electroforético. Esta propiedad antipática los hace buenos amortiguadores, ¿no? Para que esta base lo baja, ¿no? Entonces, ahí hay la importancia de los residuos polares, ¿no? Específicamente, obviamente, son buenos amortiguadores después de bicarbonato, sobre todo en ciertos estados, ¿no? Entonces, la función es importante es retener la presión líquida de sangre dentro de los capilares, ¿no? Específicamente, cuando hay el intercambio capilar, ¿no? Cuando les enseñaremos a todos en el seminario, el intercambio capilar es de 3 tipos, ¿no? Filtración, la difusión, que tiene que ver también con la concentración de sangre, y la pinocitosis. Específicamente, que estamos hablando del medio, no de la difusión. Entonces, esta difusión es la que hace que a nivel capilar no pueda, salir el líquido vascular, el plasmático por las proteínas, ¿no? Por la presión oncótica, ¿no? Estados de hipercomunemia determinan, por ejemplo, los cerebros, ¿no? Y amortiguar los líquidos corporales, por lo que ya mencioné, ¿no? Ahora, hay otras funciones de las proteínas que están justo detalladas en este cuadro, ¿no? Pueden ser nutrimentos, enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de población fibrolíticos, portadoras y quelantes, ¿no? Nutrimentos como las lipoproteínas, amilasa, aspartasa alcalina, enzimas, hormonas de hipófisis anterior, alfa-globulinas, factores de población, aerostina, fibrinógeno, proteína, fibrinolicina, portadoras como la albúmina, la citoplamina, transferrinas y quelantes como la geltosina y la proteína G. La síntesis de las proteínas plasmáticas, las gamma-globulinas se producen en las células plasmáticas, ¿no? Casi todas las proteínas se producen en el hígado, ¿no? Y se necesita, por ejemplo, digamos, los 10 aminoácidos esenciales para digamos, generar la síntesis proteica, ¿no? Podemos hacer una distinción entre proteínas de origen animal y vegetal. Las de origen vegetal, por ejemplo, dan o se sintetizan más gamma-globulinas, ¿no? Y
siempre menciono esta anécdota, porque me especialicé en gastroenterología. Siempre nosotros, cuando en cirrosis hepática, por ejemplo, nosotros decíamos, para la encefalopatía hepática, consumir proteínas de origen vegetal, ¿no? Y el cirrótico tiene una inversión alguna de globulina, más es globulina que abunda, ¿no? Entonces, eso de origen vegetal perpetuaría, en teoría, esa inversión, ¿no? La hematopoiesis, un poquito que se complican las cosas acá. Ya. En el feto, todas las células sanguíneas se originan en el mesénquima. Durante los 2 primeros meses de vida fetal, la formación de sangre ocurre en el saco uterino, ¿no? A partir de entonces, el hígado se convierte en el principal sitio hematopoiesis hasta casi el séptimo mes, donde el vaso hace su contribución especial. Después del nacimiento, los segmentos formes se forman en la médula ósea, y la médula ósea hace una contribución discreta a la producción de linfocitos, ¿no? Obviamente saben que los linfocitos tienen otro origen, ¿no? Monocitos se forman en la médula ósea y cierta cantidad en el vaso y tejidos linfoides. La hematopoiesis extramedular es cuando, digamos, hay una sobredemanda de elementos formes, ¿no? O sea, hay un exceso, una demanda aumentada. Esta ocurre fuera de la médula ósea, ¿no? Los lugares preferentes para estas son el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, y sobre todo en neonatos, lactantes y niños pequeños, porque obviamente la médula ósea está ocupada por médula ósea roja, que no permite la expansión del tejido para la hematopoiesis. Acá vemos lo que es células troncales. Las células troncales son, como su nombre lo dice, el tronco, ¿no? de que se origina una célula sanguínea, ¿no? Son de 3 tipos: célula troncal pluripotencial. La célula troncal pluripotencial, como su nombre dice, da origen a muchas series. La célula troncal mieloide, obviamente, que da origen a todos los elementos formes menos a los linfocitos, ¿no? Y la célula troncal linfoide, que da origen a los linfocitos. Las células troncales básicamente tienen 2 propiedades, ¿no? La autorrenovación y la diferenciación y control. La autorrenovación, que quiere decir el actuar, la mitosis, ¿no? La diferenciación mitótica, la gran mitosis que permite la renovación de estas, y la diferenciación y compromiso con una línea en particular. Cuando específicamente pierde la autorrenovación, la célula deja de llamarse troncal y se convierte en célula madre, ¿no? Eso es lo que caracteriza a una y otra, ¿no? Entonces, las células madres, lo podemos decir, acá vamos a ver si aumentamos un poco el cuadrito. Las células madres, tenemos acá la célula troncal pluripotencial, la célula troncal mieloide. Esto de acá, obviamente, las células tienen una célula madre, pero hay un elemento que las hace madurar. Eso se llama factor estimulante de colonias, por eso ven ahí TCFV. Entonces, los factores estimulantes de colonias son aquellos que potencian la formación de un elemento de una línea específica, ¿no? Entonces, acá vemos los factores estimulantes de colonia neurocítica, eritrocítica, monocítica, macrofágica, ¿no? Entonces, tenemos la megacariocítica, por ejemplo, ¿no? Tenemos la de eritrocitos, que es de 2 tipos, ¿no? La de blastos, de brotes eritrocitoides, perdón, y la de la colonia, factor estimular de colonias de eritrocitos. La de brotes eritrocitoides da origen a líneas más grandes, la CFV a menos, de brotes más pequeños, ¿no? Eso da origen a eritrocitos, ahí tenemos de los basófilos, de los eosinófilos, de los monocitos y los granulocitos que para el micrófono. Y la mieloide obviamente da a los linfocitos, ¿no? Entonces, y acá es un cuadro un poquito más grande,
donde básicamente lo que tienen que tener en cuenta, acá dos puntos fundamentales. Obviamente todo, pero lo más fundamental es eritrocitos y plaquetas acá. Acá tenemos la eritropoietina. La eritropoietina es la que da origen a toda la línea eritrocítica, toda la línea. La línea de las plaquetas, ahí en las plaquetas, sus factores estimulantes, las plaquetas en realidad pueden tener también como elementos promotores las interleuquinas, la interleuquina 3, la 6, la 11, ¿no? Y su factor estimulante colónico, que está en inglés, ¿no? Pero básicamente la trombopoietina. La trombopoietina, señores, que tiene el CMPL como el ligando natural de la plaqueta. Lo vamos a tocar también en la clase que sigue, ¿no? Entonces, el CMPL permite que al unirse la trombopoietina se active una sinasa, que es la llanoesquinasa, para promover la trombopoiesis, ¿no? La trombopoiesis. Entonces, la trombopoietina tiene que ver con eso, específicamente con, por ejemplo, si ustedes entran en un estado de deficiencia de plaquetas, ¿no? Obviamente la trombopoietina no va a tener dónde ligarse porque no es MPE, que es el que permite la unión, ¿no? La unión. Entonces, va a haber mucha trombopoietina circulante y va a estimular para producir más plaquetas, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo. Otro mecanismo que es independiente del CMPL, se habla del factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento de fibroblastos, que también estimularía la médula en estado de déficit, ¿no? O sea, ojo, ahí tenemos dos las plaquetas, ¿no? Ahora, básicamente, ya después tenemos todos los factores estimulantes de estas líneas, ¿no? Interleuquina 6, ha entrado, por ejemplo, a los exámenes, generalmente cuando era virtual, ¿no? Porque obviamente el virtual estuvo por mucho tiempo una grabación, ¿no? De 2020, 2021, 2022, una grabación y solamente las clases eran, pues, eran, ¿cómo se llama? Repaso, ¿no? No eran una clase propiamente, porque obviamente pues yo entendía que ustedes iban ustedes llaman el desgrabado, se iban a basar en su desgrabado para estar en un examen. Solamente se puntualizaban algunas cosas, pero sí, como estaba este cuadrito, había algo para preguntar, ¿no? Entonces acá vemos las interleuquinas, por ejemplo. Básicamente, interleuquinas son estimulantes de estos, exclusivos, ¿no? Esa fue una pregunta que me contestaba. O sea, las interleuquinas, si bien es cierto, estimulan todas, pero acá, como no está señalado, tenía que mencionar. Entonces, las interleuquinas sí pueden estimular a tanto el líquido B y D, ¿no? Entonces, a los basófilos, específicamente interleuquina 4, interleuquina 3, nos estimulan. Y acá, aparte de los factores estimulantes de columnas, interleuquina 5 a los eosinófilos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir este cuadrito, ¿no? Básicamente acá las dos estrellas fundamentales, la eritropoietina y la trombopoietina. La eritropoiesis, la eritropoiesis, obviamente lo importante de este cuadro es la eritropoietina, pues obviamente ya se da cuenta a quiénes está estimulando, ¿no? Ya está estimulando a la unidad formadora de colonias, a la célula propulsora primitiva y madura y al proeritroblasto. Específicamente las líneas germinales de los eritrocitos son como están acá: proeritroblasto o pronormoblasto, los eritroblastos o normoblastos y reticulocitos y los eritrocitos, ¿no? Reticulocito y eritrocito. Y eritroblasto o normoblasto temprano, intermedio y tardío, ¿no? O como acá lo llama este autor, basófilo, policromatófilo y ortocromático, ¿no? Entonces, digamos que comencemos con este señor que está acá. El proeritroblasto, que como pronormoblasto, como lo ven, tiene un núcleo grande, ¿no? Este núcleo grande está lleno de nucleolos y tiene una cromatina densa, ¿no? Una cromatina
máquina densa, ¿no? Entonces, digamos que el punto más importante que ha entrado en el examen es dónde aparece la hemoglobina. La hemoglobina acá en este señor. Ahí aparece. Ahí aparece. ¿Cómo? Acá, en el 3 y 4, porque aparece en el neuroblasto intermedio. Ahí aparece. Y la mitosis adquiere su punto máximo en ese nivel. ¿Me pueden decir a su compañera que se despierte? Hay una máquina acá al costado, ¿no? ¿Qué sería si usted ve mi grupo, no? Bueno, entonces ahí aparece la hemoglobina y la mitosis adquiere su máxima expresión a este nivel, en el intermedio. Pero los nucleolos ya desaparecen, estaban acá, ya desaparecen, comienzan a desaparecer acá en temprano, ¿no? Se puede decir que el núcleo, como ustedes se dan cuenta, que el cabezón se va reduciendo y finalmente se destruye en el normoblasto tardío. La mitosis, ojo, ya cesó, acá cesa y acá ya no hay mitosis. Ya este normoblasto ortocromático, el normoblasto tardío, no sufre mitosis. No sufre mitosis. Pero acá desaparecen los ribosomas. Ya desaparecen, no hay síntesis de ribosomas nuevos ni nada, ¿no? Queda una pequeña cantidad que se va a ver en el reticulocito. Entonces, miren toda la evolución de este señor. Y acá se distribuye. Y este queda así, chiquitito. Casi la misma cantidad de hemoglobina, misma configuración que este señor, el eritrocito. Con la extinción de Romanowski se puede ver, ¿no? Claramente. Pero lo que interesa acá es la extinción supravital. La extinción supravital va a ver que las mallas de ribosomas que todavía quedan van a adquirir la extinción supravital es el azul de Cresilo, por si no se recuerdan su clase de histología. Lo va a hacer que esa pequeña cantidad de ribosomas aparezcan como una malla reticular. Por eso recibe el nombre de reticulocitos. ¿Cuánto tiene que haber? Se dice que de 0,2 a 2% es la cantidad. Ahorita vamos a ver, porque así como hay la cantidad, así a rajatabla, también hay para ver cuando varía el hematocrito. Muy bien, entonces, y en 48 horas, o sea 2 días, esto se tiene que convertir en eritrocito. Muy bien. Entonces, ojo al espejo con todo esto, que esto sí ha entrado en el examen, todo lo que acabo de decir. Eso sí ha entrado en el examen. Vamos al glóbulo rojo. Los eritrocitos, obviamente, son células circulares cóncavas con forma de disco. Carecen de núcleo, mitocondrias o ribosomas, tienen un promedio de vida de 120 días. El contenido eritrocitario alcanza el máximo en el primer mes, o el primer día de vida. Un conteo eritrocitario alto se denomina eritrocitosis. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar en las literaturas que dice policitemia, el término sería incorrecto porque policitemia es todos los alimentos. Entonces, la terminología correcta es eritrocitosis, ¿no? Por eso debería hablar de la eritrocitosis de altura, por ejemplo, y no la policitemia de altura, ¿no? Se observa en casos de hipoxia crónica, ¿no? Específicamente la persona que habita en altitudes más allá de los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y yo les puedo decir de buena fuente porque yo he trabajado en Cerro de Pasco como una especialidad de medicina interna y da muchos pacientes con eritrocitosis de altura. Entonces, después de nuevo allá, no sé qué tiene, es una extrasístole esa pica.
Ahí el hombre de esa electrocista aparece y desaparece. Es un electrocista, un microelectrocista. Entonces, esta hipoxia crónica determina viscosidad. O sea, mucho glóbulo rojo determina que haya un enlentecimiento, una éstasis, una hipoxia, ¿no?, por el enlentecimiento de la sangre. Y aumenta una resistencia al flujo, lo que se llama la fuerza de cizallamiento. Eso es lo que determina cuando llega eritrocitosis, es el aumento de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el tratamiento que se hace, por ejemplo? Sangrías, increíblemente todavía se tiene un medicamento. Se dice para aquella persona que viaja a altura, a veces las inhibidores de la enzima convertidora puede ayudar, pero no está demostrado. No está demostrado que esto ocurra, ¿no? El contenido de la hemoglobina en el eritrocito es importante. O sea, la hemoglobina tiene que estar metida dentro del glóbulo rojo, no puede estar, digamos, afuera, ¿no? Va a impedir la degradación y la emisión de la hemoglobina. Ahorita vamos a comentar lo que ocurre cuando hay la difusión de la hemoglobina, ¿no? Se previene el incremento intenso de la viscosidad del plasma. Obviamente tienes una proteína y, como vimos, tiene una presión oncótica que no sale del intravascular. La hemoglobina es una proteína, ¿no?, porque está formado por el grupo de hemoglobina, una proteína, y evita que la sangre ejerce una presión oncótica alta a través del capilar. O sea, aumenta la presión oncótica capilar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que la hemoglobina esté en el eritrocito. Es importante la conformación bicóncava del eritrocito y que le provee un índice de superficie y volumen alto, ¿no? Eso permite que, digamos, por todos los vasos sanguíneos pueda circular y ser degradado, destruido, ¿no? Y, como dice la edad positiva, es más flexible y se deforma con facilidad en su paso por la circulación. Los términos importantes, que ya los he mencionado ahorita: la poiquilocitosis, que es la variación en la configuración del glóbulo rojo, y la anisocitosis. La anisocitosis, que es variación de tamaño. El fenómeno de reflux ocurre dentro de un vaso de potencia de flujo importante, es un fenómeno reversible y consiste en el apilamiento, ¿no?, ¿cómo se llama? Como una pila de monedas, ¿no? Entonces va a haber una interacción de las proteínas del plasma con las proteínas del eritrocito, ¿no?, por un apilamiento. Este fenómeno de reflux ocurre cuando hay condiciones de hiperproteinemia, ¿no?, albúmina y globulina, por ejemplo, ¿no? Hay los estados de hipergamaglobulinemiento, ¿no? Ahora, comienza lo que ha entrado siempre en los exámenes: la cromicidad. Acá, ojo al espejo, los que están mirando al costado de su compañero y todo, ¿no? El glóbulo rojo tiene una palidez central. O sea, el glóbulo rojo tiene un realce periférico y tiene una palidez central, ¿no? Entonces, ese es el color normal del glóbulo rojo. ¿Qué lo determina? La concentración de hemoglobina corpuscular media. Y yo estoy seguro que ustedes van a ver los claros errores palmarios durante su práctica clínica, durante su entrenamiento, de gente que va a decir: la cromicidad, hemoglobina corpuscular media, un error palmario. La cromicidad se mide por concentración de hemoglobina corpuscular media. Yo mismo lo he visto, ¿no? Lo he visto con colegas que no saben que la concentración de hemoglobina corpuscular media se refiere a la cromía. Concentración de hemoglobina corpuscular. Ahorita va para su compañera que está ávida de conocimiento. Acabas de entender todo. Mira, ahí vas a entender todo. Entonces,
La concentración de hemoglobina corpuscular media es lo que determina la atonía. Tenemos tres términos. La que acaba de bostezar, por favor, que se tape la boca. Acá he visto la silla turca de los novios. Tres términos. La no hipocromía, ya sabemos qué es. La hipocromía, que es una pérdida del realce del glóbulo rojo. Ojo, y que está vinculado con una disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Sin embargo, hay células, como por ejemplo que tienen menor tamaño, como las talasemias, que son pequeñas, sin embargo tienen una palidez. Uno lo mira en frotis, están pálidas, pero sin concentración de hemoglobina corpuscular media normal. Y la hipercromía, que no es otra cosa que un realce de la intensidad del glóbulo rojo, en donde no es posible distinguir la palidez central, ¿no? Entonces, pero eso depende mucho. Por ejemplo, en la esclerocitosis, tú puedes tener en efecto, ¿no? Generalmente va vinculado, ojo, con el aumento del tamaño del glóbulo rojo. Generalmente no va vinculado con que realmente tenga una concentración de hemoglobina corpuscular media alta. En la esclerocitosis sí, tenemos un glóbulo rojo grande y sí hay un aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Pero en la misma megaloblástica, el megaloblasto es grande, pero tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media normal, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son elementos diagnósticos para distinguir, por ejemplo, las anemias, ¿no? A ver, esto es importante para que siquiera esto aprendan. Ya olvídense ya. Tres elementos fundamentales: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Pero antes de hablar de esto, les voy a hablar de un señor que se llama hematocrito. El hematocrito, señores, lo van a ver hasta en la sopa, cuando estén en la práctica aquí. El hematocrito, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese señor? Ese individuo. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tú vas a tener en 100 mililitros de sangre que está sobrenadada. Entonces, eso, de nuevo, se separan las tres capas: sobrenadante de plasma, lo que va al fondo de los eritrocitos, y la capa esponjosa de leucocitos y plaquetas. Entonces, ese porcentaje es lo que te mide el hematocrito. Hay estados, ojo, en que el hematocrito puede ser falsamente interpretado. El hematocrito puede ser falsamente interpretado cuando hay estados de hemodilución. O sea, por ejemplo, uno que tiene una sobrecarga de volumen, por ejemplo, la pestaña, la famosa anemia dilucionada. Entonces, hay una hemodilución, ese es el término, y un hematocrito falsamente diluido. Como hay una hemoconcentración, que es un estado de hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, una persona que se va a comer a la parada, su tallarín de 7 colores y todo eso, es una diarrea maldita, se deshidrata. Hay una hemoconcentración. Entonces quiere decir que hay menos volumen, pero no ha variado el glóbulo rojo. Pero sin embargo hay una hemoconcentración. Aparece mayor hematocrito que el que debería tener. Dos fenómenos. Ahora, esto que les cuento es parte de historia, ¿no? Porque ahora los aparatos automatizados ya no calculan el valor hematocrito de esa manera, o sea, ya no lo centrifugan. Simplemente los laboratorios se basan en un valor acá, que tiene que ver con el volumen corpuscular medio y el conteo eritrocitario. De esa manera, analíticamente, tú puedes calcular el hematocrito por una máquina. Entonces, por eso es el término de valor hematocrito ya dejó de usarse y se llama solamente hematocrito, ¿no? Ahora habiéndonos puesto en el contexto, hablamos de estos tres individuos.
El volumen corpuscular medio no es otra cosa que el volumen promedio del glóbulo rojo. Y cuando ustedes estén en la práctica clínica y le digan, el paciente tiene una anemia microcítica, ¿no? Ustedes tienen que estar avispados. Si me dice microcítica, ¿me está hablando de qué? ¿Me está hablando de concentración de hemoglobina? No. ¿Me está hablando de hemoglobina corpuscular media? No. ¿Me está hablando de volumen corpuscular medio? Entonces, el volumen corpuscular medio, ¿cómo se relacionan todos estos señores? Primero antes, ¿no? Porque puede entrar en el examen, ¿no? Depende si me entra la locura de preguntar. Concentración de hemoglobina corpuscular media igual hemoglobina corpuscular media sobre volumen corpuscular medio. Por eso es importante elevar la pizarra. Va a ser importante. Ya, ahora tiene que estar ojo al espejo de lo que digo. ¿Ya? Entonces, el volumen corpuscular medio tiene que ver, es igual al valor hematocrito sobre el conteo eritrocitario. Y este valor de volumen corpuscular medio, como es volumen, se expresa en femtolitros. Los valores son entre 85 más o menos 8 femtolitros. ¿Ya? La hemoglobina corpuscular media mide la masa promedio de la hemoglobina. Masa promedio. Y esta masa promedio se expresa en la división de la cantidad de hemoglobina de ese señor, de ese paciente, sobre el conteo eritrocitario. ¿Cuál es el valor? 30 más menos 3, como estamos hablando de concentración de hemoglobina corpuscular, picogramos. Picogramos. Estamos hablando de la masa promedio, ¿no? Y concentración media de hemoglobina corpuscular es un valor que ustedes sí pueden sacar en el examen. ¿Qué mide? Hemoglobina sobre hematocrito. Valores normales 33 más menos 2. Por ejemplo, delegada, tienes un paciente que te llega a tu consultorio ahí en San Isidro, ¿no? ahí con su limusina, ¿no? Rockefeller. Tiene 15 gramos por decilitro de hemoglobina y tiene un hematocrito de 45. ¿Cuánto es su valor de concentración de hemoglobina corpuscular media? Con lo que te he dicho. A ver, delegada, se tiene que calcular a ver, 15 entre qué? Entre 45, te va a ser un numerazo. Igualito que cálculo de volúmenes sanguíneos entre el decimal. ¿Cuánto sale, delegada? A ver, sácalo, a ver. 15 entre 0.45. 33,3. ¿Ya? Así le puede venir en el examen, ¿no? Entonces, estos son volúmenes que se tienen que grabar de por vida, no para el examen. Porque estos volúmenes le van a servir para interpretar tu analítica y la clínica. Este es un valor también importante que van a ver en su hemograma, por ejemplo. Lo que se llama amplitud de distribución eritrocitaria. La amplitud de distribución eritrocitaria es este valor que debe ver en inglés. Te mide, o sea, está relacionado con la angiocitosis. O sea, específicamente el valor se saca así, ¿no? Desviación estándar del tamaño del glóbulo rojo sobre el volumen corpuscular medio, ¿no?
y este valor tiene que circular entre 11 a 15%. 11 a 15%. Ahora, ¿para qué me sirve la amplitud de distribución electrocitaria? Supuestamente te sirve para diferenciar entre lo que es talasemia y anemia falopémica, por ejemplo, ¿no? Yo solamente un breve comentario, ¿no? Por ejemplo, yo saqué un diagnóstico de anemia de colon solamente por la variación de la distribución electrocitaria de una paciente. Obviamente, si ustedes comienzan a buscar estos valores, se alteran en hematopatías, se alteran en nefropatías y se alteran en cánceres, sobre todo cáncer del colon. Tienen cáncer del colon pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede venir con qué constante corpuscular está relacionada la amplitud de distribución electrocitaria, pues el volumen corpuscular medio, porque obviamente tiene que ver con este valor, ¿no? El índice de reticulocitos, ahí aquí el valor que yo les estaba mencionando, ¿no? Normalmente ustedes van a manejar los valores de reticulocitos, pero siempre tiene que ver, o sea, no se van a enfrentar ustedes a un paciente que tiene un hemograma a veces normal, ¿no? Que da un tratamiento perfecto de 45, ¿no? Entonces, el índice de reticulocitos sirve para eso, ¿no? Porcentaje de reticulocitos por hematocrito ideal, el hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal, ¿no? Pero eso de abajo solamente te calcula la corrección de reticulocitos con el hematocrito. Todo ese valor después lo tienes que dividir entre la vida promedio del hematocrito días. Si es 45%, 1, 35, 1.5, 25, 2 y 15, 2.5 días. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos, a ver, delegada, de la que saca todo. No hay pizarra, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 1 de hematocrito, 1, y tiene 35% perdón, 1 de reticulocitos, 1%. Y tiene, para que sea fácil, y tiene 35% de hematocrito, varón. ¿Cuánto saldría su corrección eritrocitaria? Eritrocitos corregidos, reticulocitos corregidos. ¿Perdón? Es 45. El ideal es 45. Y ahí te puedo poner valor ideal 45%. Exacto. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver. 0,7. ¿Ya? Ya, entonces te he dicho 35. ¿Cuánto dije que era su vida promedio con 35? No, ese es con 15. Se alarga. 45 es 1, 35 1,5. Entre 1,5 0.5. Si lo calculas así, estamos hablando de una médula hiporregenerativa. No está regenerando bien. Si es mayor a 3, es una regenerativa. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señoritas? Que, por ejemplo, tú te puedes enfrentar, ¿no?, a un paciente con una anemia crónica y tú sospechas que hay una falla en la producción de médula, puede ser una infiltración medular, etc., ¿no? Con este índice reticulocitario lo puedes calcular. Pero ojo, en este pues ya falta poner la parte que acabo de mencionar. Por eso quería la pizarra. Pero ya, pues, no. Entonces, eso le puede venir en el examen. ¿Ya? Normalmente los reticulocitos, les aviso como experiencia, se elevan en las anemias hemolíticas, en las hemorragias y en las terapias de sustitución, de hierro, así. Ahí se elevan los reticulocitos. El eritrocito tiene
una actividad metabólica baja, y consume muy poco oxígeno. Sus requerimientos energéticos se cubren por la vía de la glucólisis. El 90% de la glucólisis se lleva a cabo de la vía de Erdem-Meyerhof. ¿Qué es la vía de Erdem-Meyerhof? Es esta vía. Esta vía, que lo más importante es que se saltea la sinasa del fosfoglicerado para formar el 2,3-difosfoglicerato. Ya lo vamos a ver en la reacción de la hemoglobina. El 2,3-difosfoglicerato, por ejemplo, en la acidosis no se puede formar. Sí se forma en hipoxia porque interfiere con el ciclo de Krebs. También puede formarse por la estimulación de hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento y andrógenos. Por ahí también se puede formar la sinasa de 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Entonces, de nuevo, el ECA. Entonces, esto de acá, por ejemplo, en la era pandémica, entró con todos estos pasos. En la era pandémica, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo principio? ¿Qué sigue después? Bla, 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 ¿no? Entonces, eso entró. Incluso creo que entró una parte para el 2024, pero por X razones escabrosas cambió el examen. Ahora, ¿para qué sirve también esta vía? Esta vía da origen al NADH, como ustedes le llaman, ¿no? La nicotinamina, dinucleótido de hidrógeno, más hidrógeno. En buena cuenta, es la sustancia reductora que evita la reducción de la hemoglobina, la methemoglobina, ¿no? Es la reductasa de la methemoglobina. También se forma por esta vía, ¿no? Y hay otra vía, que es la vía de la peptosis, o sea, 90% y el 10% y este da la nicotinamina del dinucleótido fosfato endogenión, que esto se requiere para la reducción del glutatión. Entonces se quiere para la reducción del glutatión y protege a la oxidación de los grupos sulfidrilos de la hemoglobina, ¿no? También se requiere para mantener la fragilidad del eritrocito. El recambio eritrocitario, en el adulto los eritrocitos se producen en la médula ósea y las células precursoras son los proeritroblastos, bueno, ya lo vimos, ¿no? Y la producción está regulada por la eritropoyetina. ¿Y qué es la eritropoyetina? Es una proteína que se secreta sobre todo en el riñón, en el 85% y el hígado en el 15%. En el riñón, ¿qué parte? La porción interna de la corteza y la porción externa de la médula, justo por fuera de la membrana basal de los túbulos. Ahora, ¿quién lo estimula? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son sus acciones? Prevención de las células madre comprometidas, diferenciación de las células madre eritropoyéticas en proeritroblastos, síntesis de la hemoglobina al incrementar la producción de globulina y potenciar la sintetasa de LADA, ahorita lo vamos a ver, y liberación de los eritrocitos a partir de la médula ósea. ¿Quiénes favorecen la selección de EPO? Esa es la eliminación de la eritropoyetina. La hipoxia, la alcalosis, ¿no? Las hormonas como la hormona de crecimiento, prolactina, tiroideas, catecolaminas, corticosteroides y andrógenos y los productos del hipófisis, ¿no? Entonces, una pregunta, por ejemplo, fue el cruce entre 2,3-difosfoglicerato y eritropoyetina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2,3-difosfoglicerato, la acidosis bloquea la producción del 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Y después se dan cuenta que todo lo demás casi es lo mismo entre ambas. Entonces ahí por ahí viene una pregunta, hasta dos exámenes viene esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del factor de premetágeno, ¿no? Lo ácido fólico, vitamina B12 y hierro. La decisión de los eritrocitos. Alrededor del 1% de los eritrocitos se eliminan todos los días en la circulación por acción de los macrófagos en las paredes de los sinusoides, ¿no?
al momento de hablar de hemoglobina vamos a hablar de la descripción también, eso tienen que escuchar, ¿no? ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína de unión al oxígeno. Proteína de unión al oxígeno que se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos. Transporta el oxígeno a partir de los pulmones y el CO2 a la circulación para su intercambio, ¿no? La hematosis, ¿no? También constituye o tiene una capacidad de amortiguamiento. ¿Cómo es la estructura? Vamos a poner esto en grano. Ya. La estructura de la hemoglobina está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Cadenas alfa, cadenas beta, y todas estas se unen por enlaces peptídicos, ¿no? Específicamente la hemoglobina es la unión de la hemoglobina con la globina, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Y tienen las uniones de las cadenas polipeptídicas están unidas por puentes de Sara, que le confieren una estabilidad. Tienen un grupo hemo que está unido el oxígeno, ¿no? El oxígeno en las cadenas alfa está unido en las posiciones GIS E7 y GIS F8, específicamente en las cadenas 58-87 y en la beta, en la 63-97, ese tipo de cadenas, ¿no? Las cadenas de estas alfa y beta, ¿no? Una hemoglobina puede transportar 3,4 miligramos de hierro y 1,34 mililitros de oxígeno, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, tiene obviamente sus residuos, como se dan cuenta, carboxilo y amino, ¿no? Importantes, ahora es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, y acá tienen pues la molécula de bisfosfoglicerado y todo, que ahorita vamos a tocar en ese punto. Pero hay variantes de hemoglobina, ¿no? Las variantes son la hemoglobina A, que es la más importante obviamente, constituye el 97% de la hemoglobina del adulto, formada por las cadenas alfa de 141 aminoácidos y 2 cadenas beta, que es lo mismo de 146. Está la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno y es más resistente a la desnaturalización por alcas y desaparece de los eritrocitos de los lactantes normales a los 6 meses, ¿no? Sin embargo, se dice que puede haber una mínima cantidad, del 2% en adultos incluso, ¿no? Casi indetectable. La otra variante es la hemoglobina 2, se encuentra en condiciones bajas, adultos normales. La hemoglobina de Barr se encuentra en el feto en condiciones bajas, la W1, W2 y porno, ¿no? Paréntesis embrionarias de la hemoglobina, ¿no? Eso lo he visto en embriología. ¿Cómo es la síntesis de hemoglobina? Vamos a poner este cuadrito de grano. Vamos a ponerlo así por partes para que vayan viendo. Básicamente, la hemoglobina se forma por la condensación del succinil coenzima A con glicina, ¿no? La acción requiere de fosfato de piridoxal. Lo cataliza la sintetasa de agua, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de cirrosis hepática, por ejemplo, ahí el ente fisiopatogénico que entra es este, ¿no? Pero eso ya es parte del tema, ¿no? Entonces, esto se forma el ácido gamma amino beta cetoadípico, ¿no? Y esto es descarboxilado por la sintetasa del agua inmediatamente para formar el ácido delta amino levolínico en alga. Se dice que esta es la limitante, el paso limitante para la formación de la hemoglobina. A nivel citosólico, dos moléculas de ALA, vamos a hablar así ya del ALA, se van a unir y se van a formar, vamos a subir un poco esto, el porfobirinógeno. La acción la cataliza la deshidratasa del ALA. 4 moléculas de porfobirinógeno se van a unir para formar el uroporfobirinógeno 3, el cual sufre descarboxilación por la descarboxilasa de uroporfobirinógeno para convertir los dos grupos acetato en grupo metilo, ¿no? Esta
se convierte por esta acción enzimática en el corpopórfirinógeno 3, el cual entra a la mitocondria, ¿no? Y sufre la acción de la oxidasa del corpopórfirinógeno, que descarboxila y oxida los grupos propiónicos para convertirlo en grupos vinilo, ¿no? Se convierte entonces en el corpopórfirinógeno 3. Y por la oxidasa del corpopórfirinógeno se convierte en protoporfirina 3, que es un elemento de muchas reacciones metabólicas y todo eso. Y el paso final, ¿no?, lo da la ferroquetalasa o la oxidasa del hemo, que permite la unión del fierro y la formación final del grupo o del hemo. ¿Ya? Esos son los pasos para la síntesis de la hemoglobina. ¿Cuáles son las reacciones de la hemoglobina? Oxigenación, amortiguamiento de hidrogeniones, formación de carbaminohemoglobina, reacción con 2,3-difosforilato, formación de carboxihemoglobina, formación de methemoglobina y la glucosilación de la hemoglobina. La oxigenación es la unión del oxígeno con la hemoglobina de manera reversible. El oxígeno ocupa la sexta posición coordinada de la hemoglobina, donde está el estado del hemo, ¿no? Cuando se une la hemoglobina, ocurre un cambio conformacional, que el hemo se mueve, se desplaza, llevando consigo el residuo GIS-F8, y lo cual lo que va a ocasionar es romper enlaces peptídicos. Entonces, al romper enlaces peptídicos, se libera un hidrogenión. Por eso es que la hemoglobina tiene una capacidad, cuando está oxigenada, tiene una capacidad de amortiguamiento muy diferente, antagónica, de cuando está desoxigenada, ¿no? Y cambia del estado tenso al relajado. Entonces, luego de esto, se forma la famosa, se tienen que unir 4 moléculas de oxígeno. Se forma la famosa cinética cooperativa de unión. Cada vez que se va uniendo la hemoglobina, se va aumentando más aún su afinidad, ¿no? Entonces, eso se llama la famosa cinética cooperativa de unión. El amortiguamiento de hidrogeniones ocurre cuando ya hablamos que la hemoglobina es un buen amortiguador. Entonces, la hemoglobina lo que va a hacer es unirse al residuo NH2 y forma NH3, ¿no? Y forma un enlace de sal con el carboxilo, lo cual impide que se una el oxígeno. Por eso tiene una buena capacidad de amortiguamiento de la hemoglobina, pero no permite la oxigenación, ¿no? La formación de carbaminohemoglobina es cuando se une el CO2. El CO2 igual se une a los residuos NH2 de la hemoglobina, se forma carbamato, por eso se llama carbaminohemoglobina más hidrogenión, o sea, se forma un hidrogenión encima. Y ese hidrogenión está amponado por los residuos de histidina y leucina de la hemoglobina, histidina, leucina y valina, se encuentran antagonizados, ¿no? Entonces, bien sea como CO2 o como bicarbonato que es transportado de hemoglobina, tiene una capacidad diferente porque no se puede unir el oxígeno y tiene una capacidad de cortar estos elementos, o sea, CO2, hidrógeno, en la sangre, lo que se conoce como el efecto Bohr. La relación con el 2,3-difosforilato es como ustedes vieron en el gráfico, cuando el 2,3-difosforilato ingresa, se pone al centro de la molécula de la hemoglobina y es anclado por los residuos de valina, histidina y leucina intermedios y no permite que se une el oxígeno, está bien anclado, ¿no? Entonces no permite obviamente que se porte oxígeno en la hemoglobina y
desplaza la curva de la hemoglobina a la derecha. En tres reacciones, ninguna de las que puedes hablar la oxigenación que permite la unión del oxígeno a la hemoglobina. La formación de carboxihemoglobina es conocida del CO2. El CO2 se une 200 veces más potente que la hemoglobina en el glóbulo rojo y obviamente forma carboxihemoglobina. No permite que se une el oxígeno. Por eso es muerte por monóxido de carbono. La formación de la metahemoglobina, ya lo mencionamos, es la que tiene que ver con el NADH, ¿no? Ustedes lo conocen, nicotinamida, el código hidrógeno. Y como un sistema de reductasa de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina puede convertirse de F2 a F3. O sea, sufre la acción de superóxido, de radicales libres de oxígeno. Entonces, el NADH es el antagonista, es el sistema de reductasa de la hemoglobina. Si falla el sistema de reductasa, se forma metahemoglobina. Se dice que cuando se repasa del 10%, se puede tornar una coloración grisácea de la piel, ¿no? Y por último tenemos la glucosilación de la hemoglobina, que es simplemente la inserción de glucosa, ¿no?, a nivel de la hemoglobina, en un valor que no debería pasar del 5,7%, por ejemplo, para no tener una sospecha alta de tendinitis, ¿no? Obviamente, pues, este valor es un precedente de 6 a 8 semanas antes del control metabólico, ¿no? O sea, son todas esas las reacciones de la hemoglobina. Para hablar de la degradación de la hemoglobina, unas palabras antes de la formación de esto que ven acá ustedes, ¿no?, del bilirubin y todo eso, ¿no? Obviamente, pues, cuando hay una disolución del glóbulo rojo, ¿no?, se va a separar el grupo M del grupo de la globina, ¿no? Viene por la destrucción y se va a formar por la hemoxigenasa, se forma también monóxido de carbono, ¿no? Obviamente, pues, después va a venir una enzima que es la bilirubina, reductasa, porque se va a formar biliverdina primero, por esta reacción con la oxigenasa de hemo, se forma biliverdina. La biliverdina es una reacción de la biliverdina reductasa. Esta biliverdina reductasa va a actuar sobre el metilo, el grupo metilo, el pirrol 3 y 4, y lo va a convertir en metileno. Y eso va a hacer que se convierta en bilirrubina no conjugada. Tiene que ser portada por las proteínas, la albúmina, llega al hepatocito, sufre transporte activo y es glucuronizada por la enzima UDP, glucuronidrotransferasa, ¿no? Y se convierte en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es excretado del cavernículo biliar por proteínas transportadoras específicas y llega al intestino, donde sufre la acción de la glucosidasa beta de las bacterias y se convierte en urobilino. Entonces, finalmente puede tener circulación interhepática, ¿no?, una circular por el hígado, la bilis y todo, ¿no? Obviamente ya cuando es conjugada puede ser eliminado por el movimiento biliar por la vesícula, o puede ser también eliminado por la orina, ¿no?, y cuando sale por la materia fecal sufre oxidación y se convierte en urobilina, que puede dar un color característico de la heces cuando es oxidada. Eso de manera sucinta de lo que es lo que ustedes ven ahí, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que interesa? Lo que interesa, antes de tocar factores prepatógenos, eso es lo que interesa es la destrucción de la hemoglobina. La hemoglobina, señores, tiene dos tipos de destrucción. Tiene la destrucción
intravascular es esta, ¿no? Tema artículo endotelial, o la destrucción en los vasos, que es la hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular es aquella que va a liberar la hemoglobina por destrucción de esta. Entonces, se forma, digamos, la molécula ferrieno, hierro, galeno, ¿no? Y las proteínas, al igual que con la difusión intravascular, va al túnel de vasos. Entonces, para que no se degrade el hemo, ¿no? Va a sufrir saturación la aptoglobina, que lo va a captar, la aptoglobina. Cuando la aptoglobina excede su capacidad, ¿no? La hemoglobina no tiene dónde estar, sale y tiene que ser recepcionada por la hemopexina de la reacción. Cuando finalmente la hemopexina también sufre saturación, se forma metahemoglobina, porque ya no tiene receptores para transportar y sufre oxidación, metahemoglobina. Entonces, un indicador de destrucción de hemólisis intravascular sería la disminución de la aptoglobina, de la hemopexina y la aparición de metahemoglobina, ¿no? Cuando hablamos de destrucción o hemoglobinemia intravascular. Ahora, puede ser que llegue la orina y es almacenada como hemoglobina en los túbulos renales. Pero si finalmente es secretada por la orina, eso se llama hemoglobinuria. Y varía de acuerdo a si la orina es alcalina o ácida. Si es alcalina, se oxigena y va a formar un color rosa de la orina. Yo me acuerdo que tuve un paciente que tuvo una orina rosa, hemoglobinemia. Y hemoglobinuria, pues, por esta infección. Pero si es ácida, sufre oxidación y da un color café oscuro. Esas son las diferencias entre ambas, ¿no? Entonces, eso que acabo de mencionar vino en el 2024-1, esta pregunta. Ya para acabar, yo creo que están cansados, se quieren ir, muchos están acá durmiendo sin vergüenza, como acá, mi señorita que veo acá, así, hasta que le sale la cresta por ahí, ¿no? Entonces, vamos a terminar con los prepatógenos, ¿no? Ya para que se vayan ahí, de todos los que están con los chats, con los celulares. El hierro, señores, lo van a ver hasta en la sopa también, porque las anemias tienen como diferenciales a los prepatógenos, hierro, B12 y ácido fólico. El hierro, es importante señalar que el equilibrio de hierro solo puede lograrse mediante el control de su absorción y no por la manipulación de su función. Esa fue pregunta de examen. Eso sí está bien. Eso fue. Pero fue una pregunta que indicó varias alternativas. La absorción son algunas pinceladas, ¿no? La absorción ocurre casi en su totalidad en el duodeno. En condiciones normales solo el 5% del hierro se ingiere, se absorbe, ¿no? El hierro lenta, que no contiene, se ingiere sobre todo en sales insolubles, en una sustancia de té, bueno, son generalidades, ¿no? Básicamente lo que interesa acá es esto, ¿no? Obviamente sabemos que el hierro iónico, y ustedes tienen una lectura interesante que está a tiempo, ¿no?, para sus seminarios. El hierro iónico básicamente es el que se ha estudiado muy bien su función, ¿no? Entonces, el hierro iónico, antes de que vayan viendo el cuadrito, tiene que sufrir la conversión de férrico
ferroso, ¿no? Entonces, la enzima que cataliza eso es la citocromo B-duodenal, ¿no? Citocromo B-duodenal, ¿no? Porque se tiene que convertir, pues, ¿no? Para que pueda ser absorbido. Y una vez que ocurre esa conversión, es la enzima, el transportador de metales divalentes, el que se encarga de transportarlo, ¿no? Los inductores de respuesta, los IRE, cuando hay estados de deficiencia y que sufren la acción de los factores estimulantes del hipófisis, los FIS, estimulan estos dos, tanto al citocromo B-duodenal como a los transportadores de metal divalente. Transportador de metal divalente que no solo transporta hierro, ¿no? Ustedes habrán visto en su artículo, transporta el zinc, manganeso, cal, cadmio, cobre, ¿no? Entonces, también tienen que ver con estos transportadores, ¿no? Una vez que ingresan, ambas rutas tienen la misma unión, ¿no? Se dice que la efestina tiene que unirse, y una vez que ocurre eso, hay dos rutas: o se almacena como ferritina o es transportada por la sangre como la transferrina, ¿no? Y para esto requiere de la ferroportina, ¿no? Y su ferrostato, que es la epsidina, ¿no? Entonces acá está el transportador y acá está el almacenador, ¿no? Ferritina acá, ¿no? El hierro, ¿no? De F3 a F2, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que estaba hablando. Ahora, entonces, la ferroportina es la puerta, la que permite que el hierro pueda ser exportado. Pero el que lo controla es este señor, la epsidina, que vendría a ser un ferrostato, porque se sintetiza preferentemente, pero no exclusivamente, en el hígado, ¿no? Entonces la epsidina, respondiendo a estos tres, a los requerimientos de hierro, a estados inflamatorios o a los stock, ¿no? El stock que había a nivel de hierro intracelular, va a expresarse, ¿no? Entonces, la epsidina, cuando está presente, neutraliza a la ferroportina, hace que el hierro no se libere, ¿no? Entonces, esto hace que la ferroportina sea internalizada, ubiquitinizada y degradada isosómicamente. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, hay un bloqueo de la exportación del hierro. Pero cuando está la epsidina, la ferroportina se abre y exporta hierro donde se necesita. Entonces, es de entender, señores, por el simple razonamiento que cuando hay mucho hierro en el organismo, la epsidina va a actuar para bloquear. Y los estados inflamatorios, por eso hay una entidad, cuando vean fisiopatología de las anemias, que se llama la anemia de enfermedades crónicas. Los estados inflamatorios tienen que ver con este mecanismo, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente. Obviamente, cuando estamos hablando de una anemia ferropénica, la epsidina no se va a expresar y va a haber una gran demanda de hierro que puede ser satisfecha. Acá está lo que hablamos del transportador de metales divalentes, ¿no? Que se pensaba que era también un transportador del HCP1, pero lo que se ha visto que tiene que ver ahora con folatos, ¿no? Ahí vemos la transferrina, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Las ferrosidasas, que son lo que los anclan para que puedan ser transportados o almacenados, ¿no? La ceruloplamina es otra ferrosidasa, ¿no? Casi como la efestina, ¿no? Que tiene que ver con macrófagos, hepatocitos, ¿no? Y lo que hemos hablado de la epsidina, que es internalizada, ubiquitinizada, degradada isosómicamente, ¿no? Dice que
principio de hierro, algo fundamental, ¿no? Digamos que ya todo lo demás ha sido tocado, ¿no? Ahora, cuando ustedes tienen en el seminario, ¿no? Que dice para evaluar el hierro, ¿no? Básicamente, lo que se tiene que grabar, señores, son el hierro mismo, la ferritina, la transferrina y la saturación transferrina. Son 4 elementos que tienen que grabar. ¿Por qué eso de los receptores sobre la transferrina? Que me acuerdo que cuando hacía la clase de anemia que tocaba es netamente experimental. No es algo que va a vincularse con la práctica clínica. La ferritina es el almacenaje del hierro. El hierro sérico obviamente lo que hay en la sangre. Y cuando, por ejemplo, hay deficiencia de hierro, vas a tener hierro sérico bajo, ferritina baja. Transferrina alta, lo que se secreta mayor cantidad por la deficiencia de hierro, de transferrina, pero su saturación de transferrina es baja, porque no hay mucha cantidad de hierro para transportar, ¿no? Entonces, por eso es transferrina, la compañía pública trabaja con hierro, pero es igual a la relación de por la y se almacena en el organismo, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, transferrina entre los eritrocitos, ¿no? Los electrones de transferrina específicos, guarda relación con el número de receptores. En teoría, el número de receptores incrementa en estado de deficiencia, incrementa. Pues dice, en eritropoiesis, el número de receptores alcanza su máximo en los neuroblastos intermedios. ¿Dónde aparece la hemoglobina? Ahí alcanza el máximo de receptores, ¿no? Entonces, señores, ya saben 4 elementos que tienen que entender para crear el hierro. El ácido fólico, ya para acabar, nos queda solamente el ácido fólico y B12. El ácido fólico o glutámico, ¿no? Para mí no benzol, porque tiene que ver con ácido glutámico, ¿no? Ustedes lo van a consumir como un conjugado poliglutámico, sobre todo cuando es hierba, ¿no? O si comen el hígado con un conjugado pentaglutamilo. Lo que interesa acá es que sean folatos monoglutámicos. Y tetraidrofolato, que es el elemento activo. Pero ahorita vamos a mirar este concepto que puede estar, digamos, expuesto, lo ampliamos por este cuadro. Entonces, este de acá arriba, este señor es el ácido fólico comercialmente hablando, ¿no? El medicamento, el fármaco, la pastilla. Obviamente, más alto que falta, ¿no? No necesita transformación. Entonces, se dice que tiene que sufrir conversión a nivel del borde de cepillo. Se tienen que convertir en fosfatos monoglutámicos, ¿no? Y finalmente pueden entrar como tetrahidrofolato. El ácido fólico, como tal, también puede sufrir degradación con la enzima dihidrofolato reductasa, se convierte en dihidrofolato, y otra vez dihidrofolato reductasa para convertirse en activo. Y una vez que eso se puede convertir en 5,10 tetrahidrofolato, que ojo, no es la forma activa todavía. Entonces su fracción con la tetrahidrofolato reductasa y se convierte en 5-metiltetrahidrofolato, que es la forma activa. ¿Cómo se transporta el folato? Como un sistema saturable dependiente, sistema acoplado a protones y sistema a pecho neutro, 2 tipos de transportadores, ¿no? Un tipo de transportadores que tiene. Hay una reductora en el reducte Zippide también, de los folatos, ¿no? Una reductasa de folato en el reducte Zippide. La fuente del ácido fólico, bueno, eso es más que todo para que lo revisen. Todavía no hablamos de la acción porque se imbrican ambas. Vitamina B12, también llamada cobalamina, la sintetiza las bacterias y ciertos hongos. En el colon se puede sintetizar, obviamente no se va a absorber, porque obviamente se absorbe en el hígado, ¿no? No puede haber una absorción retrógrada, ¿no? O sea, no puede haber una peristalsis retrógrada.
carne, la leche y el hígado, y la preparación comercial de la cianocobalamina. Este cuadrito es bien gráfico. Básicamente, de acá, por ejemplo, van a tener, tranquilamente pueden la interpretación de cualquier anima megaloblástica, ¿no? La B12 es ingerida con los alimentos y se une a la tocorrina o portadora R, que es una enzima del esófago de la saliva, ¿no? La cual se une en el estómago y en las células parietales u oxínticas se secreta el factor intrínseco. Este factor intrínseco acompaña a estos y a nivel del duodeno sufre la acción de las enzimas pancreáticas, específicamente la tripsina, y se exinde la B12 de la tocorrina y se une al factor intrínseco. Acá sufre el transportador de cubilina, ingresa al enterocito, se une a la transcobalamina 2, circula en la sangre y se almacena en el hígado como transcobalamina 1. Ahora, lo importante de acá son los pasos que van ustedes a tener, ¿no? Los pasos que van a tener para lo que es la absorción de la vitamina B12. Todo acá por cubilina es transporte activo. Se dice que sin embargo hay un transporte pasivo, que tiene importancia cuando hay gastrectomía, gastritis atrófica y el ácido, la vitamina B12, perdón, puede ser suplida por ese medio. Dice que su almacenaje va de 1000 a 3000 microunidades en el hígado, por eso es que la diferencia se puede ver de 3 a 6 años. ¿No? Entonces, estos son los pasos de vitamina B12 y el cuadro, bueno, estas son las fuentes de vitamina B12 y el cuadro final de la clase es este, ¿no? Lo que interesa acá es la implicación de ambas. Ahorita vamos a ir al cuadro de abajo. Ácido fólico, los folatos, su fin es este de acá, el ADN. Entonces, el ácido tetraidrofolato, hablando solo para no decir el nombre metileno-tetraidrofolato, ¿no? Entrega grupos de un solo carbono, como metilo, metileno, metilino, formino, ya, lo que ustedes, todos, ¿no? Lo fundamental es formar el ADN por el pasaje del grupo metilo de la uridina a la timidina en el camino y se forma el ADN, ¿no? Y esto ocurre en un proceso de 2 pasos, ¿no? El tetraidrofolato entrega, a través de la serina, entrega un grupo metilo al tetraidrofolato que se convierte en metileno tetraidrofolato y este se convierte en glicina. El metileno tetraidrofolato entrega su grupo metileno a la uridina y este se convierte en timidina y ahí se forma el ADN. Una parte del metileno tetraidrofolato es atrapado en la trampa de folatos, convertido en metil tetraidrofolato. La trampa de metilos es trampa de folatos, ¿no? Entonces, en el paso de acá, que se convierte en tetraidrofolato y por la reductasa de folato que hemos visto, se convierte nuevamente en tetraidrofolato. Hay medicamentos que bloquean esto, como el metrotexato, por eso se da ácido fólico al paciente con artritis reumatoidea. Ese es el paso. ¿Y qué pasa con vitamina B12? Vitamina B12 tiene 2 elementos activos, la metilcobalamina y la desoxiadenoscobalamina. La metilcobalamina la ven acá. El B12 se requiere para liberar el ácido fólico de la trampa de metilos o la trampa de folatos. La B12 recibe el grupo metil de la trampa de metilos del tetraidrofolato y en el paso se convierte en metilcobalamina. Y este se convierte nuevamente en tetraidrofolato a ser nuevamente utilizado. La metilcobalamina entrega su grupo metil a la homocisteína. La homocisteína es convertida por acción comandada por la vitamina B12 en la metionina, por la enzima metionina sintasa. Casi, señores alumnos míos, es sintasa, está reconocido, ¿no? No es sintetasa. Entonces,
la metionina sintasa actúa y se convierte en metionina. Y en el paso subsiguiente se va a convertir en ese adenosine-metionina, el SAM. El SAM es específicamente un elemento que favorece la mielinización de los nervios. La mielinización de los nervios. Entonces, pero si ampliamos más los estudios, dice que lo que fundamentalmente neutraliza la S-metionina es el factor de necrosis tumoral, que es un mielinolítico. Es un mielinolítico, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esto va a pasar con este señor, la metilcobalamina. Y la desecho de metilcobalamina convierte metilmalonil succinilcoenzima A en succinilcoenzima A, ¿no? Que es un paso en la vía glicolítica importante. Entonces, eso pasa con la desecho de metilcobalamina. Entonces, si analizamos ambas vías importantes, tanto la vitamina B12 en metilcobalamina y en desoxia de metilcobalamina, tenemos dos marcadores importantes de déficit. Uno, el incremento de la homocisteína en sangre, y en el otro lado la aciduria metilmalónica, ¿no? Metilmalónico encima no se forma y obviamente es eliminado en orina como aciduria metilmalónica, ¿no? Muy bien, señores, eso sería todo. Nos vemos en otro martes.